Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Le damos la bienvenida, ¿verdad?, a nuestro canal el día de hoy. Les dejamos saber, ¿verdad?, que vamos a estar en una línea abierta de oración. Si usted quiere marcar al 915-532-8518, usted está bienvenido a hablar el día de hoy. Esperamos que la palabra del día de hoy sea de gran bendición para su vida, sea de gran bendición para su familia y para todos aquellos que le rodea, ¿verdad? Que el día de hoy esta palabra que el día de hoy Dios nos ha dado para cada uno de ustedes sea de gran bendición, no solo hoy, sino que pueda llevarla a cabo día a día en su vida. Y pues el día de hoy teníamos por título, ¿verdad?, la calidad de tu fe. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la calidad de tu fe, sobre cómo es que tú llevas tu fe, qué es la calidad, ¿verdad?, de la manera que tú le demuestras, ¿verdad?, la fe al mundo, la fe a Dios y a ti mismo. Dios les bendiga. Les presento al pastor Jesús Rodríguez. Dios les bendiga. Acá. Dios les bendiga. Estamos bien emocionados de poder compartirles esta palabra. Y la verdad, desde que oramos a Dios y nos pusimos de acuerdo, Dios llamó nuestra atención con esta palabra y la vamos a estar encontrando en Génesis capítulo 22, versículo 1. Amén. Me gustaría no perder tiempo y dar una lectura breve de lo que será la base del punto del día de hoy, ¿verdad? En Génesis capítulo 22, versículo 1, del 1 al 5, encontraremos los puntos principales que estaremos hablando el día de hoy. Y así dice la palabra en el nombre de Jesús, en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morai, y ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 5 y último versículo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Pastor Samuel, en aquellos tiempos, en aquellos momentos, cuando Dios hace el llamado a Abraham para probar su fe, para no solamente probar su fe, sino ver la calidad de la fe que Abraham tenía en Dios, me llama mucho la atención porque los comentaristas narran que en aquellos tiempos se usaba mucho que en las religiones paganas sacrificaban niños. Y para ellos era sencillo sacrificar a un niño a ídolos que no eran el verdadero Dios. Dios quiere probar la fe de Abraham al ver si él tenía la misma fe que aquellos hombres cuales sacrificaban a ídolos, lo hacían o lo podía hacer mejor. Dios llama a Abraham y le dice: levántate de mañana y ve y sacrifica a tu hijo. Me llama la atención, Pastor Samuel, porque pensamos que el sacrificio fue cuando Abraham pone el cuchillo en el cielo y va a sacrificar a Isaac. Pero el sacrificio no empieza ahí. El sacrificio empieza desde que Dios llama a Abraham. Me llama la atención que leemos en el versículo 2 en adelante que en cuanto Dios habla con Abraham, Abraham no se toma el tiempo y no pierde el tiempo, sino dice que muy de mañana se levanta y prepara todo y se marcha. Pastor Samuel, no sé usted, pero yo no leo aquí que Abraham le dice a su esposa: me llevaré a mi hijo. ¿Sabe algo, querido oyente? Que me llama la atención que Abraham, sin decirle a su esposa, a la cual amaba, a la cual estuvo con ella desde su juventud, sale sin decirle nada. Yo no sé usted, pero yo me imagino que si Abraham le hubiera dicho algo a su amada esposa, no le permitiría salir
de su hogar. ¿Y qué es lo que me llama la atención con esto? Que lo primero que vamos a estar viendo el día de hoy, hermano Pastor Samuel, es que para servir a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, tendremos que dejar varias cosas en la cual Dios nos probará y Él querrá ver cuál es la fe, pero no solamente tu fe, sino la calidad que tú tienes al servirle. Amén. Y de esa forma, ¿verdad? Dios estaba ya ahora hablando al corazón, ¿verdad? De Abraham. No solamente estaba hablando a Abraham, sino a su corazón, ¿verdad? A sus sentimientos, a sus emociones. Como dices tú, en ese momento Abraham estaba a punto de emprender un camino que era diferente, que era desconocido para él, y aparte, ¿verdad? Que iba en contra a lo mejor de lo que se acostumbraba a sacrificar en aquellos tiempos. O sea que estaba saliendo de su zona de confort, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que Dios prueba en nosotros muchas de las veces es la calidad de nuestra fe por medio de sacarnos de esa zona de confort, de esa zona donde nos encontramos tranquilos, sin batallar, sin problemas. Muchas veces Dios nos llama para servirle y no queremos porque a lo mejor está caliente, a lo mejor está frío, pero Dios hace esto para sacarnos de allí, ¿verdad? Y en este momento yo creo que más que nada Dios estaba probando el corazón de aquel hombre, ¿verdad? Y entonces en ese momento vemos que Abraham, como dice el pastor, ni siquiera respingó, no dijo nada, sino solamente hizo lo que Dios le había puesto que hiciera. Amén. Amén. Podemos ver como simbolismo a la esposa como su propia conciencia. Y podréis preguntarse usted, ¿cómo? No lo entiendo, explíqueme por favor. Nuestra esposa, si vemos muchas veces en nuestro caminar como pastores, es la que tiene ese sentido para decir, no lo hagas, o ¿por qué te tardas? O hazlo. Hay veces que nosotros nos envolvemos en tantas cosas que no podemos o no alcanzamos a ver ciertos detalles, y la esposa tiene ese sentido para decirte o poder discernir lo que está pasando, y nos llama la atención como si fuera nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender, pastor, que cuando Dios nos llama, tenemos que negarnos nuestros propios pensamientos. Porque servir a Dios no es una manera lógica, ni es como nosotros pensamos. Servir a Dios es como Él lo dice y como Él nos llama. Y lo primero que dejó fue su propio yo atrás para caminar 3 días. Dice, 3 días caminó. Yo quiero que nos lleguemos a imaginar, tú que me escuchas, querido oyente, 3 días en su mente sacrificará a su hijo. Yo no sé tú, pero yo me imagino, Pastor Samuel, que esa palabra no salía de su mente, que ese sentimiento de la intriga de qué pasará no salía de su corazón. Y ahí es, Pastor Samuel, cuando nuestro corazón empieza a pelear contra la voluntad de Dios, es que Dios ve quién eres tú. Amén. ¿Sí? Esos 3 días para mí verdaderamente enseñó la calidad de Abraham. Amén. Dice que después del 3er día, Pastor Samuel, llega y ve. Si la fe de Abraham no fuera puesta completamente en Dios, estoy seguro que al ver el lugar donde sacrificaría a su hijo, él se daría la espalda. En pocas palabras, sería como la realidad. Exactamente. De lo que estaba peleando en su mente, y llegar al momento de que, y esta es la realidad. Yo creo que sí, como dices tú, muchas veces correríamos y dijéramos, no, mejor no. Porque una cosa es obedecer a Dios en cierta forma en nuestra mente, en nuestra emoción. Así es. Pero otra cosa es cuando ya la realidad se encuentra de enfrente, ¿verdad? Que ya no solamente es una pelea emocional o mental, sino que ahora la estás encontrando de frente, ¿verdad? Que se hace física, ¿verdad? Se manifiesta aquella pelea ahora a lo que tenía que hacer Abraham, ¿verdad? Amén. Amén. Y me llama la atención porque viendo la realidad de lo que estaba aconteciendo, su fe no mengua, sino se engrandece. Y se preguntará usted, querido hermano que nos está viendo, se preguntará usted,
¿Cómo que la fe se engrandece? Porque de la boca de Abraham no salió otra palabra sino decir, iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Qué fe tenía para creer? Yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo Dios lo hará, pero de algo estoy seguro, que al hijo que Dios me dio, Él no me lo va a quitar. Dice, lo primero que dice, lo podemos ver aquí en el capítulo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Vemos dos cosas aquí, Pastor Samuel. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperar aquí. Pastor Samuel, cuando Abraham llega a lo que sería el inicio de la montaña, le dice a los siervos, quédense. Estos siervos que habían caminado con él 3 días, les dice, quédense aquí. Me llama mucho la atención porque cuando Dios nos llama, queremos llegar a servir a Dios como estamos, con la gente que nos rodea y con los consejos de los demás. Pero lo que Abraham lo primero que nos enseña es que él se despojó de los siervos, sus amigos, los que habían nacido en su campamento, se despoja de ellos. Le dice, quédense aquí. ¿Sabes por qué, Pastor Samuel? Porque hay veces, pienso yo, que vienen personas con consejos fuera de la voluntad de Dios a decirte, ¿por qué vas? No lo hagas. ¿Cómo lo vas a entregar? ¿Qué vas a hacer? Y sabes, esas palabras, Pastor Samuel, cuando no vienen de parte de Dios, te pueden detener, desviar y parar de la voluntad de Dios. ¿Usted qué opina de eso, Pastor Samuel? Amén. No solamente desviarnos, sino destruir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y en este momento el corazón de Abraham estaba siendo tentado, estaba siendo probado, ¿verdad? Y yo creo que el mayor sacrificio empezó desde que él se lo propuso en su corazón, ¿verdad? El sacrificio de Abraham. En una ocasión, yo hablando con Dios en un proceso, ¿verdad? Algo duro, Dios me dijo, ¿cuándo empezó el sacrificio de Abraham? Y yo le digo, no, Señor, pues cuando llega y tiene que prenderla a fuego y tiene que agarrar el cuchillo. Y me dice Dios, no, ahí no empezó el sacrificio de Abraham. El sacrificio que Abraham iba a hacer empezó desde su corazón. Amén. Y muchas ocasiones no entendemos que todo se relaciona con nuestra vida, que todo se relaciona con tu corazón. Tú que me escuchas ahí, ¿verdad? Si has sentido de parte de Dios que Dios te está llamando al arrepentimiento, que Dios te está llamando al ministerio, que Dios te está llamando de alguna u otra forma, este es el tiempo, ¿verdad? Este es un tiempo que donde Dios está probando ese corazón, a ver si la fe que dices tener la vas a tener. Entonces yo te animo, amado oyente, yo te animo en el nombre de Jesús de Nazaret, que hagas ese sacrificio en tu corazón, ¿verdad? Sacrificar aquellos tiempos que son para ti y dárselos a Dios. Muchas cosas que sacrificar en nuestra vida, y Dios no lo hace porque es malo. Dios lo hace para probar a ver si realmente tú quieres una relación con Él, realmente tú quieres algo diferente a los demás, aquellos que te rodean. A lo mejor te rodeas entre borracheras, alcoholismo, entre drogadicción, entre lo que te rodees. Dios quiere sacarte de ahí, quiere hacerte una persona nueva y está probando esa fe, y el día de hoy está llamando a tu puerta diciendo, ten fe, sacrifica lo que te han enseñado, sacrifica y deja todo el pasado en las manos de Él, y Él puede hacer una obra maravillosa en tu vida. La línea de oración sigue abierta en el 915-532-8518. Si usted quiere llamar en cualquier momento, ¿verdad? Puede estar llamando para hacer una oración, ¿verdad? Haremos oraciones al final, ¿verdad? A los 5 últimos minutos estaremos haciendo la oración. Pastor Jesús. Entonces vemos que deja a su esposa desde que Dios le habla. Segundo, vemos que deja a los que lo rodeaban. Tercero, me llama la atención, Pastor Samuel, porque cuando Dios nos llama, hay veces que oramos y oramos y oramos, Señor, úsame, Señor, ayúdame, Señor, llámame, Señor, llévame. Y queremos intentar o tratamos de hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Y de algo me he dado cuenta en estos años de ministerio, es que
La única manera de que funcione los planes de Dios que Dios te ha llamado a hacer es a su manera. Amén. No hay otra forma. Así es. Entonces, deja a los criados, pero también dejó a un burro que llevaba la carga. Podemos ver o tipificar este burrito como las cargas que cargamos diariamente. Pensamos, Pastor Samuel, que es posible hacer la voluntad de Dios con nuestras cargas, con nuestros problemas. Pero si algo me he dado cuenta, Pastor Samuel, que es imposible. Es imposible servir a Dios con las cargas del mundo. Es más, Jesús nos dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios con las cargas que el mundo viene y nos trae. Entonces, llega la hora y Abraham se desprende de todo. Como lo decías tú hace unos momentos, Pastor Samuel, el sacrificio de Abraham. Abraham ya había sacrificado a su hijo desde su corazón. Amén. Antes de llegar. Antes de llegar. Amén. Entonces empieza el ascenso. Empieza el ascenso. Yo quiero que usted se imagine, querido oyente, qué fácil hubiera sido, o más bien, qué tan difícil hubiera sido Abraham ver subido con personas hablándole a su oído, detente, no lo hagas. Qué tan difícil hubiera sido ver subido con un burro que no quería subir, con una carga, un peso que no podía llevar. Para mí hubiera sido casi imposible poder lograr que Abraham lograra la voluntad de Dios con todo esto. Pero ahora ya no había nada que lo detuviera. Iba caminando hasta que llega arriba. Pero en el proceso, Isaac le dice a Abraham, Padre, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Santo. Pastor, ¿usted qué puede decir sobre eso? Aleluya. Yo creo que como padre, ¿verdad? Hablando como papá, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos, y hablando como papá veo el corazón de Abraham, ¿verdad? En ese momento de que le dice el hijo, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, ¿verdad? Dios se proveerá del cordero, aleluya. Yo creo que una lucha interna empezó de nuevo, a lo mejor ya iba muy seguro. Cuando esto pasa es un quebrantamiento completamente hasta a su corazón, ¿verdad? Pero era necesario, ¿verdad? Que él hiciera todo esto, ¿verdad? Porque Dios estaba viendo su corazón y tenía que verlo de cerca. Amén. Pastor, es algo impresionante cómo Abraham, aún con la voz de aquel que amaba, Siguió. se mantuvo. Amén. Siguió, como dice usted, se mantuvo. Yo quiero ponerme me quiero comparar a Abraham en este momento. Y le digo algo, Pastor Samuel, que hay veces que nos sentimos que hemos avanzado, hemos seguido o somos mejores que mucho tiempo atrás, pero nos podemos comparar con la fe de Abraham y me doy cuenta que me falta mejorar muchas cosas. Amén. Y por eso dice la palabra, ¿verdad? Jesús diciendo, el que quiera venir en pos de mí, Tome su cruz. Tome su cruz y sígame, ¿verdad? Olvide el pasado, olvide lo que es, niéguese a sí mismo y sígame. Porque cómo se negó Abraham en este momento, se estaba negando a sus emociones, a su sentimiento por ese hijo que tanto deseó y que al final Dios se lo dio y ahora se lo estaba pidiendo como un sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces yo creo que yo salía corriendo para atrás, hermanos. Aleluya. Y yo creo que en alguna ocasión te has sentido así, que has avanzado, decía el pastor, que has avanzado y sientes que algo te retrocede, que algo te hace caminar hacia atrás. Aleluya. Y sí, muchas ocasiones lo que nos hace irnos hacia atrás es nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón, y que ponemos mucho más amor en otras cosas que en lo que Dios nos ha pedido que hagamos, y eso nos hace retroceder
retroceder como cristianos, nos hace retroceder en el camino de Dios y de la voluntad perfecta de Dios. Amén. Aleluya. En este momento quiero hacer un llamado a los que nos están viendo o escuchando en este momento y en sus casas. Dios te ha llamado para cosas grandes. Dios tiene cosas grandes para ti. Pero tal vez has retrocedido tantas veces cuando Él te ha llamado y empieza la prueba, así como empezó la prueba de Abraham, y en cuanto empieza la prueba empiezas a quejarte de Dios. Hoy yo te llamo a que recapacites, y es tal vez que Dios quiere ver cuánto tú lo amas, cuánto es tu fe, cuánto verdaderamente dices tú que amas a Dios. A ti te llamo y te digo: deja de quejarte, deja de reclamar, y en vez de todas estas cosas que están influenciándote a detenerte, despójate de todo aquello que te detiene y entrégalo a Dios. Y viene a Dios y dile: Padre, desde esta hora yo quiero ser el siervo que tú quieres que yo sea y poder traer mi mejor ofrenda. Yo sé que tal vez mi fe está siendo probada, pero mejórala, Señor, mejórame, fortaléceme, restáurame para poder hacer la voluntad como tú quieres que yo la haga, porque al final, Señor, tu voluntad es mejor, tus planes son mejores, tus deseos son mejores de los que yo quiero. Me llama la atención, Pastor Samuel, en el versículo 9 de aquí, el capítulo 22, versículo 9 de Génesis. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí a Abraham un altar. ¿Sabe esto, Pastor Samuel, que muchos han perdido la intimidad con Dios? Es por eso que cuando Dios llama a que nuestra fe sea probada, como no tenemos una intimidad con Dios, no sabemos cómo obedecer a Dios. Pensamos que adorar a Dios, que buscar a Dios solamente es un miércoles, un domingo. ¿Sabe de qué me doy cuenta, Pastor Samuel? Que lo primero que Abraham hizo cuando llegó al lugar que Dios le llamó a hacer, le llamó a sacrificar a su hijo, es que edificó un altar. El altar de Dios tiene que estar edificado no solamente en la iglesia, pastor, no solamente los miércoles, sino cada día de nuestras vidas. El altar tiene que ser refortalecido en mi casa y conmigo, con mi esposa y con mis hijos. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se cumpla a cada momento, Pastor Samuel. Amén. Lo que veo aquí de Abraham, Pastor Samuel, es de que él sabía que la única manera y la forma correcta para entregar lo que él más amaba era de una manera correcta, y eran edificando aquel altar. ¿Cuántos de nosotros, Pastor Samuel, nos hemos olvidado y pensamos: bueno, ya serví a Dios, aquí está, Señor? Señor, ya hice lo que Dios me dijo, aquí está. No, Abraham, dando lo mejor que él tenía o lo que más amaba, aún así se esforzó más y edificó el altar de la mejor manera. Aún me imagino yo, Pastor Samuel, que con lágrimas él ponía una piedra. Sí. Con lágrimas ponía otra piedra. Con las voces de su esposa ponía otra piedra. Con las voces de los criados ponía otra piedra. Con todo lo que dejó y todo lo que caminó y tal vez el cansancio de varios días, puso otra piedra. ¿Y sabe algo, Pastor Samuel? Que esa es la calidad de la ofrenda y de la fe que Dios está buscando en sus siervos. Amén. Estaba entregando a Abraham lo mejor que tenía, como dices tú, ¿verdad? Estaba entregando todo lo que había tanto pedido, esperando 100 años para tener a ese hijo amado, y en este momento se encuentra entregándolo, ¿verdad? Y no solo lo estaba entregando de acto, sino que en su corazón ya había entregado, el sacrificio ya estaba hecho, como dice, ¿verdad? Cada piedra que puso con dolor, con experiencia, con testimonio, no era cualquier piedra, ¿verdad? Y esa es de la forma que nosotros podemos edificar un altar delante de Dios, ¿verdad? De una manera no solo física, sino emocional, espiritual, entregando en cada momento. Si has tomado 5 minutos en el día para orar, en esos 5 minutos poder entregar todo lo que tengo, poder entregar mi corazón delante de Dios. Y no solamente se trataba de caminar y dejar al hijo y dejar ahí y todo, sino que era hacer ese altar, ¿verdad? Que lo primero que hizo fue edificando ese altar delante de Dios. Pastor Samuel, aleluya. Y
si leemos cuando llegaban al lugar que Dios les había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo. Yo quiero que tú que me escuchas, tú que estás viendo, imagínate esto. Edificó ahí Abraham el altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pastor, ¿cuántas veces Dios nos ha pedido cosas que nos importan? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido cosas que tal vez para los demás no sean importantes, pero para nosotros significan mucho? Y pensamos que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pensamos que soy yo. Pero en realidad es Dios diciéndote, entrégame eso, porque yo quiero ver tu fe. Amén. Y nos encontramos en una y en otra ocasión, ¿verdad? De esta manera. Esperamos que haya sido de bendición este tiempo, ¿verdad? Y que haya sido exhortación, ¿verdad? Ánimo para usted, que pueda venir delante de Dios, entregar aquello que Dios nos pide y que la fe de cada uno de ustedes sea probada, ¿verdad? Pero que haya una calidad en cada una de las cosas que hacemos delante de Dios, así como decía el pastor, en cada una de las piedras que ponemos en el altar, que sea de gran bendición para su vida. Dios le bendiga. Nos despedimos en esta mañana. Esperamos que se quede con esta palabra. Pastor Samuel Zamora. Pastor Jesús Rodríguez. Amén, aleluya. Así que los esperamos para el otro martes, 11:30 a 12. Estaremos aquí transmitiendo una vez más. Y déjame le digo una vez más, Cristo le ama. Dios le bendiga y muchas gracias por estar hoy con nosotros.